Ahora tenemos que saludar a nuestra siguiente invitada, en este caso, y recibirla con un fortísimo aplauso. Joana Ortega, con nosotros. ¿Cómo te va, nena? ¿Cómo estás, Bruno? Un ¿Cómo gusto estás? ¿Cómo saludarte, estar acá nuevamente contigo. Igualmente, ¿qué está pasando ahí en el seno municipal? A ver, ¿qué tenés vos de información? Bueno, en la municipalidad, crisis, funcionarios que no pueden cobrar sus salarios, jubilados que han ¿sí? aportado una vida de trabajo que están sin poder cobrar también esa jubilación. Por lo menos hasta ayer de tarde la información que yo tenía era que nos habían pagado todos los salarios de mayo. Todavía ayer ya 12 de junio, ¿verdad? O sea, pasó ampliamente la fecha. Lo que da cuenta es como un pequeño ejemplo. En realidad la crisis se genera ahí mientras todos seguimos nuestras vidas en paralelo, ¿verdad? Hay algunas familias sufriendo esa realidad, pero sí es el resultado de esta mala administración y gestión financiera que veníamos anunciando en mi caso, hace 4 años ya, Bruno, desde el 2021, cuando veíamos el despilfarro que hacía Nenecho Rodríguez de los bonos, de los Y vos gastos abriste de pandemia, la caja ¿verdad? de Pandora en aquella ocasión. En el 2021, con esos gastos de pandemia que habíamos verificado de que sí, se mal utilizaron. Se paralizó toda Asunción cuando vos dijiste eso. ¿Eh? Sí, la verdad que fue importante porque acceder a esa información para poder ver en qué situaciones se estaban administrando los impuestos de los contribuyentes asuncenos llevó también una larga lucha, ¿verdad? Recordé en estos días, tuve que plantear un amparo constitucional para acceder a esa información y cuando por fin accedimos nos dimos cuenta que ahí había una muy mala administración. Eso era recursos propios, ¿verdad? Y después Desde el 2021. 2021. Y estamos en el 2025. Sí, de septiembre a del mediados. 2021 es esa sentencia que me otorga el derecho a ¿Y cómo acceder a se esa sostiene información. este señor que malversa todo? Bueno, se sostiene en la complicidad de un grupo de poder que le ampara y le protege, ¿verdad? Por eso lo que sucedió esta semana, si bien es un paso importante, el paso que dimos con la intervención finalmente, tenemos que estar alertas y tenemos una preocupación, porque bueno, después ayer veíamos que en el Foro de Madrid él Claro, estaba rodeado de los propios diputados que votaron su intervención, ¿verdad? Él se fue otra vez ahí caraduramente y Claro. empezó a hablar y qué sé yo, a Claro. decir que el pueblo paraguayo es generoso y ese tipo de cosas. Generoso porque todavía se lo aguanta el tipo, no sé cómo. Realmente generoso, sobre todo los asuncenos y asuncenas que solventamos con nuestros impuestos un municipio que está Pero en manos con de una- este señor y una pésima administración. Con una desfachatez, con un caradurismo únicos. El tipo habla así como si... Dios, y al lado de la senadora, de su esposa, que lo defiende, por supuesto, lo defiende. Y ahí está el español. Bueno, por ahí hay 2, 3, 4, 5 diputados que votaron por la intervención de Asunción y que sin embargo están ahí compartiendo con él, Como si aplaudiendo nada. su discurso como si nada. ¿Y qué trae la cola de esto? ¿Qué trae? Bueno, y por eso digo, tenemos que estar muy alerta porque este tipo de apariciones en el hecho rodeado de una cúpula cartista podría determinar todavía un apoyo y un sostén político a su gestión. Todavía, che. Todavía. Entonces, después del proceso de intervención, que sabemos dura 90 días, se estima que el decreto va a salir pronto y vamos a conocer quiénes finalmente terminan confirmados como interventores, tanto del municipio de Ciudad del Este como del municipio de Asunción. En el caso de Asunción habría que ver si esto, cuando tratemos la destitución finalmente 90 días después, si efectivamente estos que ayer compartían con él le destituyen o le salvan, que es el rumor que existe, ¿verdad? O que lo Bueno. van a salvar o que le van a pedir la renuncia. Blanqueo a Nenecho. A ver, es una pregunta. Blanqueo a Nenecho. Cordial reencuentro con diputados cartistas tras sugerirle la renuncia en el Foro de Madrid de ayer en el Banco Central. Se reencontraron justamente el intendente Oscar Nenecho Rodríguez, intendente de Asunción, con los diputados de Honor Colorado, que apenas ayer votaron por la intervención a su gestión e incluso le sugirieron renunciar para cuidar la imagen del movimiento. El encuentro aumenta un tufo a futuro blanqueo, dicen. Opina la gente de todas partes, opina la gente. Y en Ciudad del Este, ¿qué pasa con el querido Prieto? ¿Es amigo tuyo, Prieto?
Prieto sí, es un compañero, más que amigo creo que un compañero, ¿verdad? Sí, es verdad, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, Bruno, porque yo crecí en Ciudad del Este. Claro, O sea, mi familia está ahí, mis padres se fueron a trabajar cuando yo era... Vos sos de Ciudad del Este. Mi corazoncito es esteño, de alguna manera nací en Asunción y bueno, volví a Asunción después de terminar el colegio, a iniciar la universidad en aquel momento. Pero sí, claro, crecí en Ciudad del Este, entonces tengo un apego a mis raíces. ¿Y qué pasa con Miguel Prieto, con la administración de Miguel Prieto? ¿Realmente tiene un techo de vidrio Miguel Prieto, como dicen las buenas o malas lenguas? No sé. Yo creo, Bruno, de que él hizo suficientes esfuerzos en este proceso, pese a no tener garantías, ¿verdad? Porque acá lo que tenemos que hablar son de las garantías que tienen en hecho y de las garantías que tiene Miguel de que esto sea un proceso justo y de que verdaderamente se entre a verificar en los dos municipios. Porque ese es idealmente el objetivo de la intervención, que se entra a verificar si hay buena o mala administración, si hay daño patrimonial, si hay delitos que se cometieron o no en la administración de la cosa pública, ¿verdad? Pero a esa conclusión solo podemos llegar si hay garantías sobre el proceso y si el proceso es verdaderamente justo, ¿verdad? Ahí yo tengo que resaltar, sí, que pese a las acusaciones que pesan sobre el intendente de Ciudad del Este, él hizo un esfuerzo por poner a disposición todas las documentaciones ante la comisión que se conformó para la intervención. Él trajo 13 cajas y 5 biblioratos y los entregó de forma lacrada. Esos mismos documentos, antes quienes quisimos acceder, ¿verdad? Algunos diputados de la oposición, revisamos los documentos, las facturas y efectivamente encontramos de que estaban justificados los gastos y de que se ajustaban a las normas y a las leyes. Pero ¿en qué porcentaje? Tenían que ellos en porcentaje de qué, Bruno? Sí, porque dicen que... Hablan de un porcentaje de inversión de capital. Mínimo porcentaje. Sí, lo que pasa es que la ley establece un 40%. Un 40% de gastos de capital, ¿verdad? Gastos de capital sería realizar obras. Obras para mejora del patrimonio de la ciudad. ¿Y mejoró la ciudad? A mi criterio sí, pero yo entiendo que ese criterio puede ser subjetivo realmente, ¿verdad? Ahora, quienes viven en Ciudad del Este, yo creo que han manifestado un amplio apoyo al intendente. Yo no vi de otro, porque yo me fui aquel domingo de la manifestación que él convocó, Bruno. ¿Vos te fuiste? Yo me fui y llegué esa mañana temprano, esa madrugada, para acompañar durante la mañana cerca del mediodía a esa manifestación. Y vi 16 kilómetros de personas que fueron a acompañarlo. O sea, desde el kilómetro 0, que es donde termina hasta el kilómetro 16, porque ya no pude llegar. Yo me tuve que ir al final, porque cuando quise llegar al kilómetro 10, que era donde en realidad la fila llegaba al kilómetro 16, ¿verdad? Que ya es Mingaguazú, de hecho, ya llegaba a otro municipio, ¿verdad? Yo no creo que hoy fácilmente un político opositor pueda juntar 16 kilómetros de personas que lo acompañen en vehículos, en auto. Habían jinetes, hay gente en caballo que se ponen en bici, en moto, ¿verdad? Entonces yo creo que él cuenta con un amplio apoyo que reconoce y las obras están. Eso es algo que no se dejó en duda realmente. Ni siquiera el Contralor pudo sostener eso, ¿verdad? Cuando le preguntamos, ¿hay alguna obra fantasma? Como era el caso de Hugo Javier, por ejemplo, en su momento, ¿verdad? ¿Hay alguna obra fantasma? ¿Hay alguna obra que ustedes digan, acá se facturó y nosotros vemos acá las facturas, pero la obra no está? Y no. Obras fantasmas no hay en Ciudad del Este. Hay más de 3.000 obras dentro de la gestión del intendente. Lo que a mí me parece grave es que esa comisión no quiso verificar los documentos, ¿verdad? ¿Sí? Esa comisión, ante el pedido de uno de sus miembros, que dijo, acá están las 13 cajas lacradas, él entregó... No abrieron esas cajas. Finalmente, o sea, ellos admitieron nuestra valoración es política. Claro, la valoración puede ser política, pero si vos le estás acusando de mala administración, tenés que ver los papeles, los documentos, los contratos, las licitaciones, las facturas. ¿Queremos verificar o no? Como yo quise en su momento verificar lo de los gastos de pandemia en hecho, yo que pedía facturas, cheques de pago, procesos licitatorios, concursos de oferentes, ¿verdad? Y no conseguiste eso. Yo había conseguido eso en el 2021 y ahí fue que destapamos la olla en el caso de Nenecho. Sí. Pero la comisión de Ciudad del Este no quiso verificarlo, se negó a verificar y obran acta de comisión que se negaron a verificar. Entonces, realmente lo que le están cuestionando a Miguel tiene que ver con cuestiones administrativas o es una persecución política, ¿verdad? Esa es la gran interrogante. Dice que apuntan liquidar a Prieto en 60 días, dice. El presidente Peña afirmó que aguarda la comunicación de diputados para designar interventores de la gestión de Miguel Prieto en Ciudad del Este y de Óscar Nenecho Rodríguez en Asunción. Ambos van a ser intervenidos, o sea, las administraciones de ambos serán intervenidas. ¿Con quién habló personalmente y para quién ya tiene candidato? Desde un inicio dijeron en la Cámara Baja del Parlamento que esperan que en 60 días ya se defina lo de Prieto y lo quieren sacar a toda costa, Miguel Prieto, ¿eh? Sí. A toda costa lo quieren sacar. Sí.
le quieren sacar. Y ahí hay, bueno, una disputa histórica, ¿verdad? Con los Zacarías, que eran los que administraban previamente, que son los mismos que hoy proponen e impulsan este proceso, ¿verdad? Y que son los que habían sido en su momento, o sea, la administración de Santa Zacarías era la que había sido intervenida en un proceso en el cual Miguel era concejal y él había liderado este proceso de intervención, que en ese momento lo había aprobado su junta municipal, ¿verdad? Por eso que también sobre el procedimiento hay dudas, Bruno, porque este proceso inició con Contraloría, ¿verdad? Y claramente usaron ese camino porque por junta municipal no lo iban a poder hacer. Miguel tiene una mayoría de 7 concejales de 12 que lo apoya y lo sigue apoyando en su junta. Entonces, bueno, y la verdad es que a mí... de 12, son 12 concejales. Y 7 los son del equipo de Miguel. A él. Apoyan a Miguel, así mismo. Y Miguel Prieto no renunciará, también afirma y asegura que acompañará la intervención de Ciudad del Este. Convocó a una conferencia, Miguel Prieto, una conferencia de prensa, y lanzó un mensaje en el que afirmó que enfrentará la intervención a su gestión o de su gestión, y el jefe comunal estuvo acompañado de concejales municipales, 7 acá me dice la querida Joana, su equipo político, directores y funcionarios. Así es, pese a no tener garantías, él se va a someter a este proceso. Y yo creo que es una muestra de coraje y de valentía, ¿verdad? Teniendo toda la estructura en contra, yo creo que eso da cuenta de que tiene una conciencia tranquila para enfrentar el proceso. Por supuesto. Y una certeza también, Bruno, y yo comparto esa certeza porque conozco un poco esa ciudad por haber vivido ahí 12 años y conozco el espíritu de la gente y yo recibí muchísimos mensajes de gente que vive allá, que me conoce de mucho tiempo, y me decían, acá pueden intervenir, pueden destituirlo incluso en 60, 90 días, pero lo cierto es que Miguel Prieto, si en diciembre se hacen elecciones, si lo destituyen en diciembre son elecciones porque se tienen que hacer elecciones extraordinarias en ese caso, Miguel Prieto vuelve a ganar las elecciones, él o un candidato de su equipo, de cualquier manera. Bueno, es un ataque del sistema narco, sostienen también, contra Miguel Prieto. Prieto volvió a denunciar maniobra para sacarlo del juego político. El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, ofreció una conferencia de prensa ayer luego de que la Cámara de Diputados aprobara la intervención de su gestión. Reiteró que la medida obedece a un plan digitado en la Avenida España por un sistema narco cuyo objetivo, según él, sería frenar su aspiración a la presidencia de la República. Además, instó a sus colaboradores a no ceder ante una eventual intención de ensuciarlo para bajar su popularidad. ¿Cómo lo pueden ensuciar a él, digamos? Y bueno, con este proceso, ¿verdad? Sí, hay que ver si es que pero entran con la idea. Una cosa es la cuestión política, que obviamente lo quieren ver desaparecido, pero ¿cómo lo pueden ensuciar en cuanto a su actuar, a su acción, a su administración, a su profesionalismo, digamos? ¿Dónde él metió la mano en la lata? Él no. No creo. Yo creo que la tranquilidad con que él afronta este proceso, pese a, como decía, como a no tener garantías, creo que da cuenta de una persona que hubiese metido la mano en la lata y que tiene mayoría en su junta municipal, Bruno, hace rato hubiese renunciado. Sí, claro, porque si renunciaba, cortaba el proceso de la intervención. Si renuncia en cualquier momento, en realidad se corta el proceso de la intervención porque el objeto final de la intervención es destituirle o mantenerle en el cargo. A una persona que ya renunció no puedes ni destituirle ni mantenerle, ¿verdad? Entonces creo que eso da cuenta de su tranquilidad para afrontar el proceso y de su honestidad y de su compromiso. Ahora, creo que juegan un poco al desgaste, ¿verdad? Sus denuncias en fiscalía, en una fiscalía que sabemos responde también muy discrecionalmente en la mayoría de los casos a un sector de poder político. Entonces le tienen con las denuncias, le tienen el desgaste de su juicio. Ahora algunos ya van a juicio oral. Él se defendió en todo este proceso, se presentó a todo su juicio, ¿verdad? No huyó, no se escudó, no se fue del país, o sea, afrontó todo eso con su defensa a nivel legal. Ahora va a afrontar el proceso de la intervención, ¿verdad? Juegan un poco a un desgaste. Yo creo que en un momento, si ellos no pueden sostener esto y Miguel sigue manteniendo sus índices de popularidad, que entre paréntesis debo decir, el cartismo lo ha elevado ahora en índice de popularidad. Creo que en toda la semana hablamos de 2 personas, en el Necho y de Miguel Prieto, ¿verdad? O sea, llevamos semanas desde que el Contralor hizo su anuncio hablando de eso. Si en algún rincón del país a Miguel no lo conocían, ahora estoy segura que ya lo conocen. Casi que son sus mejores jefes de campaña, ¿verdad? Bueno, así mismo. Entonces, creo que juegan un poco al desgaste, pero conozco el espíritu de Miguel y de su fortaleza.
Yo lo conozco a él desde que éramos adolescentes, ¿verdad? No, son muchos años de conocerlo, conozco su fortaleza y puedo decir con certeza que él va a afrontar esto y que no tiene miedo. Él me decía en algún momento, si incluso injustamente a mí me mandaran preso, voy a afrontar eso con total tranquilidad y sé que voy a salir fortalecido de cualquier total proceso. valentía y no da el brazo a torcer. Así mismo. Bueno, y acá en Asunción, la esposa de Nenecho Rodríguez desmiente pedido de renuncia por parte del entorno del Ejecutivo. Está a vapor batiente la Lizarela anunciando y pregonando la inocencia de su marido, pero la pregunta es dónde está ese dinero que hizo desaparecer, porque eso nomás lo que se quiere decir. Nenecho justificó el uso de 500 mil millones de guaraníes con resolución firmada en Asueto Municipal. Denuncian la diputada Joana Ortega, justamente la que está con nosotros, invitada especial, denunció que el intendente Nenecho, intendente de Asunción, presentó durante su comparecencia ante la Comisión Especial de Intervención a la Municipalidad de Asunción una resolución con la que intentó justificar el uso de los 500 mil millones de guaraníes, que son 70 millones de dólares, con fecha del 31 de diciembre del 2019, fecha que además de ser asueto sería anterior al pedido de reglamentación realizado en marzo del 2020. Esto se arrastra desde hace mucho tiempo. Esto es muy curioso, Bruno, porque aparecen documentos que no coinciden en fechas, ¿verdad? O sea, se nota que hay un esfuerzo por tapar algo y en ese esfuerzo por tapar algo se les perdió un poco la cronología y el calendario, ¿verdad? Entonces, es muy curioso como hay un informe de Contraloría concluido en mayo del 2020. Contraloría presenta ese informe en mayo del 2020 y en ese informe que te da la recopilación que ellos venían haciendo desde 2019 dice que el 21 de febrero Contraloría le pide en una nota a la Municipalidad de Asunción que haga su descargo respecto a por qué no cuenta con reglamentación de la ordenanza de cuenta única, porque las ordenanzas son como las leyes, hace el legislativo municipal y luego reglamenta el ejecutivo municipal, igual a como lo hacemos nosotros cuando reglamenta el presidente de la República, ¿verdad? Bueno, pero trabajan todos en connivencia. Bueno. Claro, entonces es muy curioso porque Contraloría el 21 de febrero le pregunta a Nenecho, hace tu descargo porque vos no reglamentaste todavía la cuenta única, y el 6 de marzo Nenecho responde una nota a Contraloría y el 6 de marzo le dice, tenés razón, tengo que reglamentar la cuenta única y voy a proceder a aceptar la sugerencia de Contraloría y a reglamentar 6 de marzo del 2020. Pero después, curiosamente, aparece una reglamentación de cuenta única con fecha 31 de diciembre del 2019. Entonces, ¿por qué en marzo del 2020 él aceptaba la sugerencia de Contraloría y decía que iba a proceder a reglamentar si él ya tenía técnicamente una reglamentación? Entonces, hay una duda de si esos documentos no fueron antedatados y es gravísimo si así fue y que por eso usaron la fecha 31 de diciembre, porque como las resoluciones tienen que tener orden correlativo, lo que hicieron fue agregar un 31 de diciembre que además era asueto. 31 de diciembre. O sea, era más o menos así, faltan 5 para las 12. Lizarela espera el brindis un ratito, voy a firmar acá mi última resolución, supuestamente, ¿verdad? Muy, muy curioso y muy grave si fuera que se están traspapelando documentos y poniendo fechas previas para poder justificar un dinero que hasta ahora él no puede decirnos dónde está. Ayer fue tu cumpleaños. Ayer fue mi cumpleaños. 38 abriles. Sí, así es. Gracias. ¡Felicidades! Bueno, ¿y vos vas a llegar a ser intendente o intendenta de Asunción? Tengo la convicción de que sí, Bruno, y estoy trabajando para que así sea, ¿verdad? Tenemos que ver cómo concluye este proceso de intervención. Yo sigo convencida y espero que me sorprenda el oficialismo, pero sigo convencida de que lo van a salvar de alguna manera o que lo pueden blanquear. Pidiéndole esa renuncia. ¿Cómo lo van a blanquear? Pidiéndole la renuncia. Que renuncie. Claro, que renuncie y hacen una trueque por los casos judiciales que podría enfrentar. Y él si te renuncia, protegemos y te pasa? mandamos a tu casa. Y si renuncia, se va a su casa. Se va a su casa. O a la cárcel. Tranquilito. En la cárcel es donde yo creo que debería estar. Sobre todo si él no logra explicar dentro de este proceso dónde está el dinero. Pero yo creo que ese trueque le pueden plantear. Y yo creo que sí, que las sospechas que tiene la prensa cuando publica que le piden la renuncia, que son ciertas, por más de que salgan ellos a negar, ¿verdad? Yo creo que hay un entorno del cartismo consciente del daño que Nenecho le hizo a la ciudad. Y consciente también de que ellos con Nenecho no vuelven a ganar elecciones. Y Nenecho quiere volver a ser intendente. Ese es el problema que enfrentan ellos, claro. El problema que enfrentan ellos es que, como le dije una vez, no logran atajar su perro, ¿verdad? Entonces, caradura quiere volver a ser intendente. Quiere volver a ser candidato, entonces ese es el problema con el que tropiezan. Entonces yo creo que
tanto si renuncia como que si lo destituyen, van a buscar una forma de protegerlo judicialmente para que no acabe en la cárcel. Y eso sería muy grave para Asunción. Dejaría un nefasto precedente, además de que los asuncenos y asuncenas necesitamos que alguien pague, alguien recupere ese dinero que falta. Joana Ortega, nuestra invitada, descarta renunciar a su banca para candidatarse a la intendencia de Asunción. ¿Así es? ¿Es cierto esto? No, realmente no es tan así. Me parece un titular un poco fuerte. Esto viene con una historia, Bruno. Que yo en el 2021 a un candidato... O sea, ¿con Piolita vas a hacer la cosa? No con Piolita. Yo le reclamaba un poco en el 2021 a un candidato que era diputado, que tenía que tener dedicación exclusiva a su candidatura si su candidatura era verdaderamente seria. Porque no había igualdad de condiciones en la competencia. Yo competía como una ciudadana, él competía como un diputado. ¿Verdad? Entonces yo le decía, es muy fácil porque vos cobras tu sueldo de diputado y salís. Yo tengo que compatibilizar mi trabajo en el sector privado con mi candidatura. Vos lo estás haciendo mientras cobras un sueldo público. Que demanda dinero también y que demanda tiempo. ¿Verdad? Entonces, si yo estuviese en periodo de campaña que dura 90 días, haciendo un casa por casa, en vez de estar legislando, yo creo que estaría deshonrando lo que los asuncenos me encomendaron hacer y por lo cual yo estoy cobrando un salario que es público. ¿Verdad? Entonces, me planteaba el que hace, no sé, renunciar, pedir permiso, alguna historia le reclamaba yo que vea cómo dedicarse exclusivamente. Lo cierto es que también lo hacíamos porque sabíamos que este candidato no iba a llegar al final de su campaña. Y no lo hizo. Declinó rápidamente. Yo llegué hasta el último día de mi campaña, vos sabés eso, ¿no? Porque hablamos acá en entrevistas hasta días antes de esa elección, ¿verdad? Sí. Pero entonces, sí... lo que quisieron dejar como entrever es que yo no renunciaría. Claro que yo no le pedía la renuncia ni el pedido de permiso a este diputado un año y medio antes, porque ahora no es legal hacer campaña, o sea, no estamos en periodo de campaña. Yo le pedía que esos 90 días de campaña 100% los afronte sin cobrar un sueldo público. Y yo estoy determinada a hacer lo mismo, Bruno. Yo estoy determinada a hacer lo mismo. Yo creo que ambas cosas requieren dedicación exclusiva, tanto la legislación como el ser candidata de la oposición, y que si yo llegara a ser candidata voy a afrontar esos 90 o 120 días últimos de campaña dedicándome exclusivamente a ser candidata, y eso implica que yo puedo pedir permiso sin goce de sueldo a la Cámara, que asuma mi suplente para cumplir ese rol. Para eso están los suplentes proclamados, que asuma mi suplente, cobre el sueldo del suplente para dedicarle 100% a la tarea legislativa, y yo saldría con un permiso sin goce de sueldo a hacer campaña en esos últimos 3 o 4 meses. Y bueno, si después soy electa, por supuesto, tengo que renunciar de forma definitiva a mi banca. Y si no soy, volveré, pero siempre dedicándole exclusivamente a una cosa o a la otra, que yo creo que es lo más ético. Yo estoy convencida. Mucha gente me dijo, no necesitas hacer eso. Acá hay muchos políticos que se candidatan, muchos diputados que se van a candidatar y no van a pedir permiso, no van a renunciar. Es tu prerrogativa, no hay incompatibilidad por ley. Y es cierto, Bruno, pero yo no me muevo por lo que está en la ley o no solamente, sino además de cumplir las leyes. Yo cuando concibo que una cuestión es ética, yo creo que hay que ser coherente. Por tus principios. Por mis principios, y yo lo voy a hacer, aunque eso implique dejar de percibir un salario o lo que fuere. Mi compromiso está más allá que eso, y mi ética también. Joana Ortega, ¿no tiene miedo de quemarse si llega a ser intendenta? Una pregunta de la ciudadanía, me parece. ¿Cómo hará para transmitir que el cambio de cabeza es el inicio, pero que no arreglará de la noche a la mañana la municipalidad, que conversa un sistema, ¿qué dice? Podrido, que conserva un sistema podrido desde hace años? Bueno, y sí, es cierto, y es muy válida la pregunta, porque yo estoy segura de que entrar ahí implica que uno no puede cambiar eso de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, tal cual como dice esto. Eso va a llevar un proceso porque hay cambios estructurales que hacer, ¿verdad? Hay decisiones que vamos a tomar pronto. Echar 3.000 funcionarios, por ejemplo. Todos los planilleros fuera, todos los operadores políticos fuera, toda la gente que no entró con mecanismos legales y que no está cumpliendo servicios que de verdad redunden en una mejor calidad de vida para los contribuyentes, no tienen por qué estar ahí. Ahí solo tienen que estar funcionarios que cumplan con su trabajo y que de verdad cumplan con mejorar la calidad de vida de los asuncenos y asuncenas a través de los servicios, ¿verdad? Decime, Joana, ¿y vos vas a ser la representante de la oposición? ¿Vos tenés certeza de que la oposición también te va a respaldar y se va a fijar en vos como candidata para elección importantísima, la del 2026 acá en Asunción específicamente, ¿verdad?
vos vas a tener el respaldo de la oposición entera. Y tenemos un compromiso, Bruno. Hoy en día somos 4 precandidatos y o sea, 2 precandidatos y 2 precandidatas, ¿verdad? Estamos ahí un poco en paridad de género justamente tratando de encontrar una salida, ¿verdad? ¿Y cómo van a encontrar esa salida? Porque todos quieren la misma cosa. Así es. Somos los 4 y los 4 queremos ser candidatos del resto de la oposición. Yo creo que el primer paso es importante. Tenemos un acuerdo que nos va a llevar a determinar que solo uno de nosotros vaya a ser. Hay una mesa que se encuentra trabajando en paralelo para establecer el mecanismo de elección. Y yo, Bruno, soy una persona democrática. Por supuesto que quiero ser y que estoy segura que si termino siendo electa yo, candidata de la oposición, estoy segura que todos van a honrar el acuerdo de apoyarme, ¿verdad? Así como yo voy a honrar si no fuese yo el acuerdo de apoyar las otras candidaturas, ¿verdad? Pero en esa metodología estamos trabajando. Yo creo que van a haber avances. Tuvimos reunión el martes. Va el representante de mi partido a esa mesa. Vuelven a tener reunión en 15 días y ya se plantearon algunas alternativas de elección que no es nada nuevo, digamos. Tenemos pocas opciones que son las opciones que siempre se manejaron. Encuestas, unas delivery, internas, ¿verdad? Lo de las internas siempre supone un desgaste importante política y financieramente. Y también tenemos una asimetría a los demás partidos importante con el Partido Liberal, que tiene un padrón mucho más grande, ¿verdad? Entonces estamos ahí buscando un mecanismo intermedio. Yo sí puedo decir con certeza de que el mecanismo que menos me agrada es el de la encuesta. Yo creo que las encuestas tienen lastimosamente un desgaste ya en la opinión pública. Perdieron su credibilidad por la manipulación tremenda que se hizo de las encuestas. No es solo acá, es un fenómeno global, sí. Realmente, y perdieron un poco su validez científica. Entonces, con el que menos estaría yo de acuerdo es con la encuesta, y creo que en eso coincidimos hablando con otros partidos. Creo que mayoritariamente estamos en esa postura. Unas delivery podría ser. Internas yo tampoco no descarto del todo, ¿verdad? Pese a que implicaría un esfuerzo más grande. Yo estoy convencida que cuando hay ganas de cambiar las cosas y la gente percibe eso, puede hacerlo. Yo fui candidata en una lista con un liberal, Bruno, y el liberal encabezaba mi lista. Yo tuve 1000 votos más que el liberal, y estoy segura que lo hice contando con el apoyo de muchos afiliados al Partido Liberal, que pese a no ser de su partido, confiaron en mí para que yo los represente, y que muchas veces los encuentro en la calle, en el club, en la peluquería. A veces me encuentro con señoras que me dicen, yo soy liberal y yo te voté. Y vos realmente estás ejerciendo mi voz y mi representación. Y bueno, esas cosas se dan. Entonces ahí vamos a encontrar un mecanismo. Yo no creo que tardemos más de un mes y medio en tener definido el mecanismo. Y bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo para ganar y poder ser la candidata de la oposición unida. Pero justamente un liberal te va a poner cáscaras de banana y va a querer tu tropiezo antes de que llegue a ser intendenta. Me refiero al famoso Augusto Wagner, un opositor traicionero. ¿Qué vas a hacer vos con Augusto Wagner? Porque él es el que maneja la municipalidad. En el fondo nadie dice esto, pero por eso se sostiene hace más de 30 años. Es el que está ahí detrás de todos, el que succiona con mucha fuerza a todos y a todo. Y bueno, ¿qué vas a hacer con un personaje como este impresentable de Augusto Wagner? Sí, es real, no se puede negar la cuota de poder que tiene Augusto en la municipalidad, ¿verdad? Eso es real, no está escrito, pero es palpable y es visible, ¿verdad? Creo que eso corresponde más a los liberales que busquen sostener sus acuerdos y tienen que hacerlo de forma seria con la oposición. Augusto no es candidato a intendente, es Agustín, ¿verdad? Sí, bueno, ya sé, pero y tienen que lograr un manejo equilibrado de sus cuestiones internas. Hay que ver si Augusto vuelve a ser candidato a concejal también. Ellos tendrán sus propios acuerdos para llegar a eso, a lo mejor internas, porque ellos, Bruno, hasta ahora por lo menos manifestaron que no estarían en una lista con el resto de la oposición, que ellos llevarían una lista de concejales propia como Partido Liberal. Hay que ver si eso cambia o no en el proceso, pero yo sí creo que la única forma de contrarrestar este tipo de cuestiones, Augusto y otros personajes que pudieran surgir buscando poner una cáscara de banana, es teniendo una lista de concejales de la oposición unida, del resto de la oposición, que sea fuerte, con figuras que puedan tener amplio arrastre electoral, con figuras que arrastren muchos votos, donde metamos una mayoría que ya no dependa de Augusto en la Junta Municipal, porque acá lo que pasó es que muchos intendentes fueron dependientes de Augusto y de los votos que maneja Augusto dentro de esa Junta Municipal, ¿verdad? Cayeron todos en las redes de Augusto. Y sí, claro. Y sí, entonces hay que buscar tener un equilibrio
Y si Augusto vuelve a estar ahí, yo como una persona demócrata, si él tiene sus electores como otro, voy a tener que aceptar, ¿verdad? Yo no puedo decir que no venga, si fue electo, fue electo. Pero sí puedo buscar tener un equilibrio con esas otras figuras. Y yo creo que hay figuras fuertes de la oposición que están dispuestas a pelear electoralmente y a presentar sus candidaturas en una lista de la oposición unida. Y yo espero que pronto podamos dar esas buenas noticias que nos van a permitir tener una mayoría que no sea dependiente de un solo, sea Augusto o quien sea, sino que sea una cuestión de equipo y de gobernabilidad que necesitamos darle a esa municipalidad para poder hacer esos cambios que precisamos. Bueno, muchísimas gracias, Joana Ortega, diputada nacional, diplomada en Gobierno Climático Local, Transparencia y Políticas Ambientales. Ya tiene 38 años y bueno, tiene un bebé también, un chico que está creciendo mucho. Chica, Carmen, sí. Carmen, bueno, que va a ser la mimada cuando llegue ahí al palacete municipal, que hay que arreglarlo, entre paréntesis, está así viniendo es. Abajo ese Terrible palacete es. municipal. Y está ahora todo en ruinas, literalmente en ruinas, todo, empezando por la municipalidad y el resto de la ciudad, pero bueno, hay que levantar de abajo, empezar de cero un poco.